Buenas tardes, mi nombre es Juan David Castillo y voy a continuar con el libro El alma del liderazgo. En esta sesión les voy a hablar sobre la segunda parte de este libro. Entonces el primer capítulo de este libro nos dice dos personas que se lideran desde el alma. En este libro nos hablan de Jeremy Moon. Jeremy Moon es un empresario que crea su empresa y lo innovador de esta empresa es que quiere hacer sus productos, crear sus productos con lana de borrego, algo natural. En esta parte básicamente nos narran como el sacrificio que hizo él, como los pasos que tuvo que hacer para crear su empresa. Ya que todos los productos en esa época se hacían con polipropileno. Jeremy empieza a trabajar de 70 a 100 horas. Imagínense el sacrificio que hacía él para crear su empresa. Él decía que no podía fallar, ya que puso como todo su capital y todo su esfuerzo. Cuando ya la empresa crece, él empieza a adquirir personal. Cuando empieza a adquirir personal, se da cuenta que no sabe liderar. Varios amigos cercanos de Jeremy Moon, compadres exitosos en este mundo del emprendimiento, empiezan a darles consejos de temas financieros. Uno de ellos, un amigo que era bancario, le preguntan que dónde está su análisis financiero. Lo sorprendente es que Jeremy Moon no tenía ni idea que era un análisis financiero. Entonces él se compromete a ayudarle en 3 semanas. Después, uno de sus primeros inversionistas le enseña los principios básicos de lo financiero y le enseña sobre la importancia de los empleados en los negocios. Entonces Jeremy Moon se le ocurre hacer que sus empleados se sientan como en casa, sintiéndose muy bien en su trabajo y trabajando con un mismo fin. Cuando Jeremy empieza a confeccionar su ropa, se da cuenta que esta es una idea maravillosa, ya que muy pocas empresas, por no decir ninguna empresa, trabajaba con esta lana. Y muy poca gente conocía la proveniencia de esta lana. Cuando Jeremy Moon empieza, le toca muy difícil, ya que las grandes empresas trabajaban era con tela sintética y creían que la lana ya estaba muerta, por decirlo así. Jeremy hace su primera adquisición, que es una mujer que estudiaba derecho. Era una gran amiga de Jeremy. Esta mujer decide dejar sus estudios por ayudarle a Jeremy Moon. Y ella le da una frase que inspira a Jeremy Moon. Cito la frase. La frase dice así: una persona es la misma cuando juega o cuando trabaja. Con esto Jeremy empieza a crear los principios éticos de su empresa. Nos relata que en el primer año Jeremy gasta todo su capital. El segundo año ya fue diferente. Jeremy empieza a tener sus primeras ganancias y decide contratar 3 personas inexpertas. Son 3 personas jóvenes que, como lo dije anteriormente, no conocían nada del tema. Ellos se dieron cuenta que tenían algo bomba, porque cuando sus clientes iban y le compraban uno de sus productos, ellos volvían, era un producto muy especial. Entonces, esto nos deja como moraleja después de haberles contado la historia de Jeremy Moon. Él dice que comienza el liderazgo como una idea y al darse cuenta que después del paso del tiempo, cuando su empresa ya era una grande empresa, una empresa ya montada con muchos empleados, él se da cuenta que el liderazgo es una de las cosas más importantes de su empresa. A Jeremy Moon le realizan algunas preguntas. Una de ellas dice lo que debes mirar y escuchar. Cuando Jeremy Moon le hacen estas preguntas, a él le surgen otras 2 preguntas. ¿A quién debemos escuchar y por qué? Cuando Jeremy Moon responde esta pregunta, dice que su primer cliente le dijo que él tenía una cualidad excepcional, que era que él sabía escuchar. Y hoy en día su consejo directivo se reúne una vez al mes para hacerse varias preguntas. Alguna de ellas es: ¿cómo lucirá la empresa en 3 años? ¿Estaremos invirtiendo bien los recursos? ¿Cuáles son los asuntos estratégicos de la empresa? Cuando él inició tenía bastantes preguntas. Cada vez que su empresa va avanzando,
esas preguntas van disminuyendo. Pero Jeremy Moon dice que esas preguntas ayudan a mejorar la empresa hacia el futuro. Le realizan la segunda pregunta a Jeremy, que es integrar lazos emocionales, a lo que eso Jeremy responde que los lazos emocionales que se dan en la empresa de él son con los proveedores y los clientes. Ellos se la han arreglado para pasar cosas positivas de boca en boca. Una de las maneras fue un programa que ellos crearon que permite rastrear la fibra de sus prendas hasta el criadero donde se implementó. Esto les ayuda a dar estándares de calidad a lo largo de toda la producción. Para él, las relaciones internas son primordiales, ya que sus primeros trabajadores fueron amigos, sí, un poco locos, que creyeron en la aventura y hoy triunfaron. Él no desea que todas las personas sean iguales, pero sí quiere que hayan lazos emocionales frente a sus empleados. La tercera pregunta que le hacen a Jeremy Moon es desarrollar la conciencia. Esta pregunta no la responde con perspectivas reales de él, sino él cita un libro y dice: es importante encontrar la perspectiva correcta y luego hallar el camino correcto. La cuarta pregunta va muy enlazada con esto y nos dice: empieza a actuar. En esta pregunta él nos habla que es difícil cuando una persona tiene un sueño y no lo puede construir. Cuando una persona tiene un sueño, tiene que empezar a trabajar en él. Así la gente diga que no puede, que no lo puede cumplir. Lo que le pasó a él. Para no seguirles hablando sobre las preguntas que le hicieron, voy a dar mi punto de vista sobre esta página, sobre este capítulo del libro. A muchos jóvenes nos ha pasado que empezamos a tener un sueño y terceros nos dicen que no, que ese sueño no se va a cumplir, que hay pocas oportunidades, que tal vez no hay trabajo para eso, que eso solo lo hacen los vagos. Pero no, miren lo que le pasó a Jeremy Moon. Cuando él empezó, poca gente creía en él. Antes las grandes culturas, las grandes industrias decían que esa tela estaba muerta, que ya no se trabajaba tela, que ahora se trabajaba otro tipo de material. Y es lo que nos pasa. Digamos que yo quiero ser deportista. Entonces nos dicen los adultos o los terceros que no, que eso ya no sirve para nada, que para qué el deporte, que eso es para gente vaga. Y no, si a nosotros nos gusta, tenemos que construir nuestro sueño. Si yo quiero barrer las calles, tengo que ser el mejor en barrer las calles. Eso es lo que nos trata de decir Jeremy Moon. Y pienso que es importante construir nuestro sueño. Es importante creer en nosotros mismos, porque si nosotros no creemos en nosotros, nadie va a creer en nosotros. Entonces ese es mi consejo y esa es mi perspectiva del libro. Gracias.